a la universidad a estudiar ingeniería civil, me motivó bastante también sacar un título en la Facultad de Teología. Así que a partir del segundo año de ingeniería me matriculé también en la Facultad de Teología y tratando de sacar los dos cartoncitos en forma paralela, cosa que me resultó. Y no por motivo de que quisiera entrar al seminario ni nada por el estilo, sino que quería fundamentar más mi fe. Ahí tuve excelentes profesores en la Facultad de Teología, igualmente en la Facultad de Ingeniería, pero hubo un profesor que me motivó muchísimo, que era don Antonio Moreno, Monseñor Antonio Moreno, que es lejos el mejor biblista que ha pasado por Chile, yo creo, y que poco después de yo terminar los estudios, fue nombrado arzobispo de Concepción. Y él tenía una forma de enseñar lo que es Sagrada Escritura, orientada a lo que se llama la teología bíblica. La teología bíblica es una rama de la teología que trata de explicar la fe católica tomando como base solamente la Biblia. O sea, trata de recrear la forma en que se convirtieron los primeros cristianos del siglo I. Y él era muy partidario de esta forma de ver la teología. Y tenía un dicho que siempre me ha impactado muchísimo. En realidad, la doctrina cristiana siempre se predicó de una forma que la pudieran entender hasta los pescadores analfabetos. Y nosotros, decía él, o sea, nosotros él decía como los teólogos, lo único que hemos hecho es complicar la forma de explicarla. Entonces, hay que volver a esa forma de enseñar, la forma original, como fue la que aprendieron los apóstoles, que aprendió tanta gente directamente de una predicación oral y de una forma sencilla, como decía, lo pueden entender hasta los pescadores analfabetos. Bueno, y eso al final me motivó que yo pudiera hacer alguna especialización en este tema con él, dado que me quedan todavía 2 años de ingeniería para egresar, entonces, bueno, una carrera era de 4 y la otra de 6 años, aprovechar el tiempo. Y de ahí para adelante seguí profundizándome en el tema. Y el primer párroco de esta parroquia, el padre Calixto Morgado, que era profesor también en la Facultad de Teología, pero nunca me hizo clase a mí, me motivó mucho a hacer estos cursos hacia el laicado, de lo cual llevo haciéndolo más o menos del orden de, no sé, ya le perdí la cuenta, pero de unos 40 años lo he haber hecho quizás unas 30 veces. Curso de Nuevo Testamento, que hoy día son 20 clases, y curso de Antiguo Testamento, que hoy día son 16 clases. Ahora voy a hacer un pequeño resumen en estas 3 charlas sobre el Evangelio de San Lucas, basado en lo que yo he hecho, en los cursos. Entre paréntesis, yo tengo un libro sobre el Nuevo Testamento, que son ya más de 200 páginas, y libro también sobre el Antiguo Testamento, que por ahí anda, un poco menos de 200 páginas. Y que al que le interese, que me deje su mail o WhatsApp o lo que quiera, y yo se lo mando en formato PDF y que lo lea donde quiera, o sea, en el computador, en tablet, en cualquier cosa. Y ahí está todo lo que yo paso en los cursos en forma completa. No lo recomiendo leer en un teléfono, porque ahí sí que los ojos no sirven, digamos, que la pantallita es muy chica. Bueno, partamos. En esta charla yo voy a dar hoy día los conceptos fundamentales que son necesarios para entender bien la Sagrada Escritura. El próximo martes voy a hablar sobre el Evangelio de San Lucas y el martes subsiguiente sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas. Entonces ahí tendremos la totalidad del mensaje lucano. Bien, la Biblia cristiana
es evidentemente un documento fundacional de una religión con más adeptos en el mundo en la actualidad. Y además, la primera parte de esta Biblia cristiana también es el documento fundacional del judaísmo. Es independientemente de que uno sea cristiano o no, es evidente que tiene una influencia cultural tremenda. Ahora, ¿se entiende correctamente la Biblia cuando se lee hoy día? En general todo el mundo va a decir que sí, pero no es tan seguro, ¿no? Porque es difícil, es difícil. La primera, hay por varias razones. En primer lugar, la Biblia no es un libro, son 72 libros, 45 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora, esos 27 libros se escribieron en una época que el lenguaje era bastante distinto del lenguaje que tenemos hoy día. Y, o sea, si ustedes comparan, por ejemplo, leer el Quijote se escribió hace 500 años. Bueno, la Biblia se escribió más o menos a la fecha de hoy día entre 3200 años y 2000 años con respecto a la fecha de hoy. Entonces, si bien las traducciones son fieles, por lo menos las católicas, los conceptos que dicen las palabras no es cosa de copiarla del diccionario, no necesariamente coinciden. Les voy a poner un ejemplo, me gusta poner ejemplos para que se entienda. El Señor habla que Dios es su Padre. Ya, perfecto. Bueno, el concepto de padre que tengo yo de mi padre, a quien quise muchísimo, era de un señor bastante serio, que en esa época acostumbraba en el verano en Concona a bajar a la playa con zapatos y chaqueta, y se cambiaban, como hacían todos los caballeros en esa época, y se cambiaban, se ponían traje de baño en unas carpas cuadradas que había tanto en las playas de la Quinta Región y cosas por el estilo. Y en fin, que jamás en la vida se le hubiera ocurrido andar en bicicleta por la calle o salir a trotar, digamos. En cambio, el concepto de padre que tienen mis nietos es todo lo contrario. Un señor que, por supuesto, no se le ocurre bajar con zapatos a la playa, sino que con el traje de baño ya puesto, ¿no es cierto? Y que sale a trotar por la mañana para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si en 50 años el concepto de padre ha cambiado tanto, ¿cuál es el concepto de padre que dice el Señor cuando se refiere a Dios como su padre? ¿El que yo tengo de mi papá o el que tienen los nietos de sus padres, mis nietos? La respuesta es ninguno de los dos. El concepto de padre que dice el Señor cuando lo trata de su padre a Dios es el concepto que tenía un niño israelita hace 2000 años atrás y que obviamente no coincide ni con el concepto que yo tenía de mi padre ni el de mis nietos con respecto a sus padres, que son mis hijos. Entonces, bueno, ahí entra la primera dificultad. ¿Cómo entendemos, cómo conceptualizamos muchos datos de la Biblia? La segunda dificultad que tiene también, además del lenguaje, entender la Biblia hoy día, es que de esos 72 libros que tiene la Biblia, lo escribieron más o menos, porque no se lo sabe muy bien, 60 autores diferentes, que no se conocían entre ellos, y que ninguno, pero ninguno, tenía conciencia de estar escribiendo un libro que después iba a ser integrado en algo que se llama la Biblia. No. Escribían un libro, ¿no? Isaías le escribieron un libro de su predicación. San Lucas escribió un evangelio. No tenía la menor idea que San Mateo estaba escribiendo otro evangelio en otra parte. Lo mismo San Juan. O sea, no se hicieron estos 72 libros con el criterio de formar un gran conjunto que se llama Biblia. Y además, cada libro se hizo con un objetivo específico, que la mayoría de la gente
lo desconoce, pero que se sabe cuál es el objetivo. Y que sin conocer ese objetivo es bien difícil entender bien el libro. Les voy a poner un ejemplo también. Hay una carta de San Pablo que es extraordinariamente simpática, que se llama la Carta a Filemón, la Epístola a Filemón. El título real es Mi carta al queridísimo Filemón. Es la carta más corta de San Pablo, es una página nomás. Bueno, esa carta relata, o sea, no relata nada. La escribió San Pablo porque su queridísimo amigo Filemón tenía una rosca fenomenal con un tal Onésimo, que no sabemos quién era. Y San Pablo estaba muy preocupado de esa discusión feroz que tenía su queridísimo amigo Filemón con Onésimo. Bueno, se ha investigado más o menos de qué se trataba ese problema. Pero si tú no sabes quién era Filemón, quién era Onésimo y por qué estaban peleados, no entiendes la carta. Literalmente no la entiendes. Se lee en un domingo en la liturgia. Y porque la carta es entretenidísima, muy simpática, está escrita con un sentido del humor por parte de San Pablo y una ironía que es extraordinaria. Y cuando toca, yo siempre me pongo a mirar la cara de la gente para ver si entienden eso. Y seriedad absoluta, nadie entiende nada. O sea, entienden algunas partes doctrinales que expone ahí San Pablo, pero esa ironía fina, esa cosa tan simpática que le pone al escribirla, por supuesto que nadie lo entiende. Bueno, y lo mismo pasa con la mayoría de los libros de la Biblia. Si tú no sabes el contexto para el cual fueron escritos, te pierdes no la mitad, sino que 2/3 del libro. Y en tercer lugar, la otra dificultad que tiene entender la Biblia es que en el Nuevo Testamento, ya vamos por eso es importante tenerlo claro cuando hablamos de San Lucas, en el Nuevo Testamento se dirige cada libro a dos audiencias diferentes. Y eso se nota claramente en cada uno de los libros, si tú lo sabes. Una audiencia son aquellos conversos del judaísmo, lo que se llamaban los judeocristianos, que eran judíos, tan judíos como todos judíos, y que siguieron siendo tan judíos como todos judíos, o sea, seguían circuncidando a sus hijos, seguían yendo el sábado a la sinagoga, qué sé yo, etc. Pero habían reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías esperado de Israel. Entonces, a lo que hacía todo judío agregaban una cosa más. El día domingo celebraban la cena del Señor, o sea, la primitiva misa. Pero los demás eran judíos, como todos judíos, y seguían practicando el judaísmo completo. Y por otro lado, estaban los conversos de origen pagano, que no tenían idea del judaísmo, y que por lo tanto se les predicaba distinto. A los judeocristianos el mensaje fundamental era: el Mesías de Israel ya ha llegado. Y a los de origen pagano se les predicaba: Jesús es el Señor. Y eso, si ustedes se sintonizan bien, se van a dar cuenta de la gran diferencia que tiene el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Mateo está destinado a los judeocristianos y el Evangelio de San Lucas está destinado a los paganos. En el Evangelio de San Mateo y en San Juan también, que también está destinado a los judeocristianos, hay una especie de motto, como dicen los italianos, ¿no? O algo que se repite siempre. Esto sucedió para que se cumpliera lo que decía el profeta X. Y cita al profeta X. Si ustedes se fijan, cuando escuchen eso, o es San Mateo o es San Juan. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías, bla, 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 y citan a Isaías. En cambio, San Lucas no lo dice nunca.
¿Y por qué no lo dice nunca? Porque los paganos no tenían ni idea quién era el profeta Isaías y no les interesaba saberlo tampoco. Entonces, es interesante porque eso puede explicar a veces algunas contradicciones aparentes que nosotros vemos en los relatos evangélicos, que tienen por finalidad reforzar la orientación nada más de lo que dice uno y lo que dice el otro. Entonces, bueno, esas son las tres cosas que son dificultosas. Vamos a la primera, el lenguaje. En el curso del Nuevo Testamento, el problema del lenguaje lo trato en 2 clases de hora y media cada una. Aquí voy a tratar de hacer el resumen en 40 minutos. Y explico muchas términos que hay que explicar. Aquí voy a explicar 3 nomás. Misterio, revelación y fe. Porque tienen mucha importancia en la comprensión y en la enseñanza, sobre todo que se da ahora de los conceptos de nuestra fe. Misterio. Bueno, partamos de una base. Nosotros hoy día estamos situados en una civilización que es intelectual. O sea, tenemos una herencia grecorromana que es intelectual. Entonces nosotros queremos entender. Esa es la base principal. Y el judío actual también, porque es europeo. Ya no tiene la mentalidad que tenía hace 2000 o 3000 años atrás. Sin embargo, en la época bíblica, la mentalidad no era intelectual, era existencial, era afectiva. Nadie se preocupaba por entender nada, sino que, como vamos a ver ahora, se preocupaban de otras cosas. Entonces, de ahí parte algo que es muy importante. El concepto de misterio para nosotros es algo que normalmente no entendemos. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, la física cuántica, la astronomía para mí es un misterio. En cambio, en la época bíblica, el misterio no tenía nada que ver con entender. El misterio era sencillamente una decisión que había tomado una persona que no se la había contado a nadie. O sea, para ustedes, desde el punto de vista bíblico, digamos, del lenguaje bíblico, para ustedes, lo que yo voy a hacer mañana en la mañana es un misterio. No porque no lo puedan comprender, sino porque yo como ser libre e inteligente puedo hacer cualquier cosa, y si no se las cuento, para ustedes es un misterio. ¿Ya? ¿Notan la diferencia? ¿Estoy claro o estoy muy enredado? Ya, bueno. Entonces, el misterio, cuando en la Biblia sale la palabra misterio, se habla normalmente de una decisión divina que no ha sido comunicada. Es otra cosa totalmente distinta. Por eso que el misterio en la Biblia siempre es en singular. Es el misterio. Nosotros muchas veces hemos oído los misterios de nuestra fe. No es en plural, es el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que lo escriben siempre en una buena Biblia con mayúsculas y en singular. Es el plan de Dios para la humanidad. Ese es el misterio. San Pablo lo usa mucho este término, pero es siempre singular, siempre ojalá con mayúsculas. El misterio. ¿Por qué es el misterio? Bueno, porque si Dios nos lo explica, no lo sabemos. No sabemos para qué, quién creó al mundo, por qué lo creó, cuál fue el objetivo de crearlo, por qué estamos nosotros aquí en este mundo, qué pasa con el mal. No tenemos idea. Si el Creador no nos lo explica, nosotros no lo podemos saber. Por eso que es el misterio. Y así como si yo les explico lo que voy a hacer mañana, que en la mañana, que es bien latero porque tengo que ir al dentista,
Y eso dejó de ser misterio para ustedes. Bueno, lo mismo pasa. Yo les revelé el misterio de lo que voy a hacer mañana en la mañana y Dios ha revelado su misterio. Nos ha revelado su misterio. Cosa que sería imposible saber porque Dios es un ser supremo dotado de inteligencia y voluntad y puede haber hecho su plan por cualquier razón que si no nos lo cuenta no tenemos cómo saberlo. Ahora, ¿cómo hizo la revelación de su misterio Dios? La hizo progresivamente desde la antigüedad en forma libre y gratuita. O sea, libre porque él le dio la gana hacerlo y gratuita, no porque nadie se podía exigírsela que revelara ese misterio. ¿Y la hizo cómo? Por medio de los patriarcas, los profetas y finalmente con la encarnación de la palabra de Dios en Jesucristo. Y ahí surge algo muy interesante que es totalmente diferente a cualquier religión de la antigüedad. En las religiones de la antigüedad, los dioses siempre son para explicar fenómenos de la naturaleza que no se pueden entender. Hay el dios del trueno, el dios de los relámpagos, el dios de las tempestades, el dios que... Aquí es el único caso que yo conozco en Occidente, no sé si se ve lo mismo en Oriente, en que el Dios no es de la naturaleza, sino que es el Dios de la historia. El concepto de la divinidad que tiene Israel en el Antiguo Testamento es el Dios de la historia, o sea, el Dios que actúa en la historia y va orientando al pueblo a medida que el pueblo se va civilizando. En este sentido, Dios hace una pedagogía divina, es lo que se llama. O sea, va revelando el misterio de a poco, a medida que el pueblo se va culturizando y se va civilizando y va siendo capaz de entenderlo. Es una revelación progresiva. Por eso es que en la teología bíblica se habla de la historia de la salvación. Es decir, la historia de la revelación del misterio de Dios hecho por Dios mismo. Y los diferentes libros del Antiguo y el Nuevo Testamento expresan las distintas etapas de esta única historia de la salvación. Esto significa algo muy importante, que si se ordenasen todos los escritos y todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en orden cronológico, se vería algo que se ve y se hace, y es un hilo conductor que atraviesa desde el primer texto, que es el relato de Abraham, hasta el último texto, que es lo que tenemos aquí atrás, que es el Apocalipsis. Y eso se nota, o sea, se nota que detrás hay una mano que orienta a estos 60 o más autores que escribieron de forma absolutamente independiente y que no tenían la menor idea uno del otro, de tal manera que se ve claramente una progresión y un hilo conductor y una mano que va guiando todo esto. Ahora, desgraciadamente, esa es la primera catástrofe que ocurre en la teología bíblica. El orden que aparece en los libros en el Antiguo y el Nuevo Testamento no tiene nada que ver. Entonces, hace difícil al lector, cualquiera de nosotros, darse cuenta de eso, darse cuenta de esa mano que va guiando, de ese hilo conductor. El orden de la Biblia hebrea, o sea, la Biblia que usan los judíos, que es el Antiguo Testamento nuestro, pero el orden que ellos los ponen en los libros es bastante relacionado con el orden cronológico. Es bastante relacionado con el orden cronológico. Pero el orden que aparece en la Biblia cristiana no tiene nada que ver. Y el desastre más grande es en el Nuevo Testamento, porque el único libro que está donde le corresponde es el Apocalipsis, al final. Pero todos los demás están mal ubicados cronológicamente. Entonces se pierde esa visión del hilo conductor. Pero bueno, será de Dios, como digo yo.
Y eso es lo interesante que ustedes, si hacen algún curso de los míos, van a poder aprender cuál es el orden de verdad. Por eso que la Biblia, además, como esa revelación progresiva, que a medida que el pueblo se va culturizando como a poder recibir más, se tiene que considerar como que es una película, no una foto. O sea, no es que haya contradicción en lo que se revela, por ejemplo, en el libro cualquiera de los antiguos, el libro de los jueces, con respecto a lo que dice el Señor, sino que lo que pasa es que lo que se revela en la época del libro de los jueces es lo máximo que esa gente con el grado de cultura que tenía, que eran tribus nómadas, podía asimilar. Y algo que se ve muy claro en ese aspecto, es, ¿dónde lo dejé esto? El caso de la revelación de la moral, que es muy progresiva. Por ejemplo, en la época de Abraham, en que el pueblo era una tribu nómada, se le revela como única norma moral la ley del talión. La ley del talión tiene harta mala fama porque Maquiavelo, en la época del Renacimiento, le dio una interpretación que no tiene nada que ver con la realidad. Eso es la ley, es venganza. No, al revés. La ley del talión lo que hace es frenar la venganza. Porque ese ojo por ojo y diente por diente, lo que está diciendo en términos modernos, es que el castigo a un delito no puede ser superior al daño causado con el delito. Ese es el sentido de la ley del talión. O sea, mira Abraham, que a ti una persona, una tribu enemiga, te saca un ojo, tú no puedes ir allá y hacer un desbande de la tribu enemiga, destruir todas sus pertenencias, raptarte a todas las mujeres y traerlas de esclavas. No, eso no se hace. Si a ti te sacan un ojo, tú lo máximo que puedes hacer es ir a la tribu enemiga, ubicar al que te sacó el ojo y sacarle un ojo a él. Nada más. O sea, la ley del talión es todo lo contrario de lo que se dice. La ley del talión es para evitar la venganza. Pero estamos hablando en 1650 años antes de Cristo. Eso. Pasan 450 años, estamos en 1200. Ya Israel es sedentario, vive en ciudades, por lo tanto ya no le sirve solamente la ley del talión. Entonces, Dios, Yahvé, le revela los 10 mandamientos y una serie de mandatos que derivan de eso, los 10 mandamientos. Ya, ¿significa entonces que dejó de ser obligatoria la ley del talión? No. Lo que pasa es que hay una revelación progresiva, lo que decíamos. Ahora, si tú cumples con los 10 mandamientos, también vas a cumplir con la ley del talión. Ya, estamos 1200 años antes de Cristo. Viene el Señor, pasan 1200 años más. Y el Señor nos revela la tercera etapa de la revelación de la moral, que son las bienaventuranzas, en que se cambia el objetivo. Ya no es lo que tú debes hacer o no debes hacer, sino que es cómo tú debes ser. Cambia el verbo, del hacer al ser. ¿Significa eso que no corren los 10 mandamientos? Sí, corren, pero los engloba la nueva moral. Si tú funcionas como dicen las bienaventuranzas, automáticamente vas a respetar los 10 mandamientos y automáticamente vas a respetar la ley del talión. O sea, es una revelación progresiva. No es que haya conflicto en eso, sino que hay que entenderlo como que se revela de acuerdo a lo que ese momento de la civilización permite. Bien, digamos. Ahora, ¿cómo se hace esta revelación? Dios la hace en la historia de la humanidad usando la forma de comunicación normal entre los seres humanos, o sea, expresándose mediante la palabra.
Y esa comunicación normalmente tiene tres funciones, puede tener tres funciones. Informar, o sea, contarnos por qué hizo el universo, por ejemplo. O expresarse. ¿Qué significa, qué diferencia hay entre informar y expresarse? Expresarse es cuando él te dice algo de sí mismo. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, tú no necesitas oír lo que dice el padre del hijo pródigo. Basta que tú veas lo que hace, ¿no? Cómo se va todos los días a ver si vuelve y cómo se pone contento cuando ve un puntito ahí en el camino que se va acercando y cómo lo abraza y como todas esas cosas. Eso es Dios informando al ser humano de cómo es Él, no diciendo un mensaje de una información como es, mire, yo hice el mundo de esta forma, sino que expresa su sentimiento, expresa su ser. Y la tercera forma, como que normalmente es llamar, invitar a algo. Y eso es bien interesante porque es muy distinto de lo que pasa, por ejemplo, con el Corán o en otros libros también de tipo sagrado. El expresarse de Dios es muy propio de la Biblia. No es lo habitual en otras religiones. La información y el llamado sí, pero el expresarse no. Por eso que nosotros decimos palabra de Dios, a veces en alguna lectura, en que Dios no ha hablado nada, pero tu comportamiento en esa lectura es palabra de Dios desde el punto de vista del lenguaje bíblico. No es necesario que hable, es su comportamiento. Por lo tanto, Dios revela su intimidad mediante este expresarse y llama a los humanos a una comunión de vida para darles vida eterna. Ahora, esta revelación a lo largo de la historia de la salvación muestra la verdad de Yahvé, la verdad de Dios respecto al ser humano. Por lo tanto, dada la infinita sabiduría del revelador, solamente cabe aceptar o rechazar. No es negociable. Por lo tanto, es una revelación que interpela a su receptor. Y ahora, ¿qué es lo que es la fe? Nosotros entendemos como fe como creer. No, en el lenguaje bíblico no es creer en nada. Es aceptar esa revelación y hacerla la base de su forma de vida por el receptor. Y como hemos dicho antes, y ustedes lo pueden comprobar al leer la Escritura, el mensaje siempre está hablado en un lenguaje que lo pueden entender hasta los pescadores analfabetos. No necesitas estudiar 4 años de filosofía de Aristóteles como tienen que estudiar los pobres seminaristas hoy día para poder entender el mensaje. No, el mensaje lo entiendes muy fácilmente. Por lo tanto, esta fe no tiene nada que ver con el verbo creer. Nadie le pide que crean nada. Sino la respuesta tiene que relación con el verbo actuar. Se actúa con fe. No es que se crea, se actúa con fe. Es una verdad existencial, por lo tanto, que atañe a la existencia. No puede haber divorcio entre la fe y la actuación. Quien predica pero no practica, no tiene fe. Sencillamente, punto. Ahora, para poder actuar con fe hay que conocer la revelación. Eso es indiscutible. Por lo tanto, muchas veces, cuando alguien me pregunta, muchas veces me preguntan después, al término de una clase, me gustaría tener fe. La pregunta que yo le hago inmediatamente es, bueno, ¿cuántas veces usted se ha leído el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas? Y la respuesta invariable es nunca. Bueno, entonces, ¿cómo va a tener fe si no sabe a qué revelación tiene que adherir? Ese es el problema. Es más o menos como el anillo de la novia. Es un ejemplo que pongo yo siempre, el anillo del novio. Usted voy a poner un ejemplo que es apropiado a mi edad. Ahora a lo mejor se hacen las cosas un poco distintas, pero
Así se hacía por lo menos cuando yo me casé. Supónganse ustedes un lolo que conoce una lolita. Estamos hablando de gente entre 20 y 25 años. En una fiesta. Se caen bien. Cada uno encuentra simpático al otro. Pero en ese momento, cada uno para el otro es un misterio en el sentido bíblico. Porque el otro no sabe qué piensa la otra persona, no sabe cuál es su historia, no sabe su contexto, no sabe cuáles son sus deseos para el futuro, no sabe nada. Solamente que un momento en que se cayeron simpáticos mutuamente. Entonces son un misterio el uno para el otro. Bueno, deciden empezar a salir, precisamente para conocerse más. En ese periodo que están saliendo, lo que está ocurriendo es que ese misterio que es el otro para el uno, se les va revelando por conversaciones, por los gustos que muestran, por qué sé yo, cualquier cosa, van conociendo la historia del pasado de cada uno, les cuenta del uno para el otro, les cuentan lo que aspiran para el futuro, qué sé yo, o sea, ese misterio se les va revelando mutuamente. ¿Ya? Perfecto. Y después de un buen tiempo, a lo mejor, un tiempo prudente de ese salir, de ese conversar, de ese verse, ya consideran que están mutuamente, se conocen bastante bien, ya se les ha revelado el misterio el uno para el otro. Y de repente el muchachín pasa por una joyería, ve una argolla y dice, ya, entra, se la compra y paga. Llega a la casa de su amiguita, de su polola, y le entregan a ella. Y ella se lo acepta. Ahí actúan con fe. Porque podría haber pasado delante de la joyería y haber dicho, no, ¿sabes qué? Me da lata, no voy a comprar a un anillo porque no estoy seguro. O sea, la fe, el tener fe frente a una revelación, como el caso de estos enamorados, es una decisión de la voluntad. Se tiene fe porque se quiere tener fe. No tiene que ser algo que le caiga por el tejado, no. Desde el punto de vista bíblico, se quiere tener fe. O sea, esta niña se me reveló ya, me encanta, qué sé yo quiero compartir la vida con ella. Mira qué estupendo, me encontré frente a esta joyería que vendían un anillo que lo puedo pagar y que además me gusta. Lo compro, se lo entrego. Ella lo acepta. O sea, es un proceso de decisión. Y la increencia, que es lo contrario también, desde el punto de vista bíblico. Ustedes pueden ver cualquier cantidad de ejemplos que hay en la Biblia de eso y se van a encontrar en lo mismo. O sea, de partir el llamado a los apóstoles. De haber estado fascinado porque lo que le habían predicado al Señor, y de repente le dice, oye Mateo, déjate toda esa cuestión de los impuestos, ven. Y el otro se para y va. Tremenda decisión que toma él. Y así lo mismo con los otros apóstoles. No es que hoy día me tinca y otro día no me tinca, o es que otra gente que dice, ay, es que no siento. No, si nadie pide que sienta nada. Lo que se le pide es que acepte esa revelación o tiene pleno derecho a no aceptarla. Punto. No hay nada. O sea, o Mateo entregaba su puesto de cobrador de impuestos al subalterno y seguía al Señor o no lo seguía. Pero no podía decir, oye, sí, ¿sabes qué más? Ya, Señor, te sigo los lunes, martes y miércoles, pero el jueves, viernes y sábado no. Esa cosa no funciona. Bien. O sea, el hombre se enfrenta a esta revelación del ser humano que lo interpela y si la acepta como su verdad existencial, entonces actúa con fe. Y eso se refleja en el lenguaje de la Biblia. Si ustedes tienen una buena Biblia con una buena traducción, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la palabra creer y entender no aparece casi nunca, jamás. Sino que aparece confiar, escuchar, adherir o ser fiel. Escuchar la revelación significa cuestionarse a uno mismo y hacer suya esta revelación. Y el Señor lo dice clarísimo en el Evangelio de San Lucas.
Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No parece creer en ninguna parte. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, la relación del hombre con Dios es de diálogo. Y la obediencia es la disposición a escuchar. Eso ya lo dijo también el padre Hurtado, San Alberto Hurtado, ¿no es cierto? Que siempre se preguntaba en cada momento, en cada situación real que estaba viviendo en ese momento, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, eso. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Conocer también no significa estar informado intelectualmente, sino experimentar la realidad. Conocer a Dios en la Biblia no es conocer sobre Él en un sentido abstracto, impersonal, no es captar filosóficamente su existencia, sino que experimentar su realidad. Y eso es no solamente para Dios, sino que también para conocer cualquier cosa. Fíjense bien, ¿qué es lo que le dice la Virgen María al ángel cuando le anuncia que va a ser madre? ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Bueno, eso no es una frase de buena crianza para indicar, ¿no?, lo que nosotros pensamos. No, no conozco varón significa yo no he experimentado la realidad de un varón en mi cuerpo nunca. Eso es lo que está diciendo. O sea, el conocer significa experimentar la realidad de lo que estás conociendo. Por lo tanto, conocer a Dios no significa meterte en un curso extraordinariamente complicado de filosofía. No, es experimentarlo en tu vida práctica, en darte cuenta si te ha hablado, en darte cuenta si ha actuado en ti, en darte cuenta de cuánto de las cosas te ha librado, en cuántas veces te ha ayudado, qué sé yo, etcétera. ¿Cómo estamos ahora? Estamos bien. Ahora, alguna cosa que se derivan de esto, evidentemente, es la tradición. La tradición. Israel siempre ha tenido claro que su tradición es un depósito sagrado, pero no es un legado de las generaciones pasadas, sino que es un legado de origen divino. O sea, cuando Israel juntó todos estos libros y formó el Antiguo Testamento, lo que hizo fue recopilar la puesta por escrito de la revelación del misterio de Dios. O sea, no es el Monseñor Moreno decía una frase que es muy interesante, decía, la Biblia no es el libro de la historia de un pueblo, sino que la Biblia es el libro de un pueblo que tiene historia. O sea, ¿qué es lo que recoge la Biblia y por qué armaron esto? Porque Israel lo que hizo, por inspiración divina indiscutiblemente, fue recopilar todos estos textos que mostraban la acción de Dios en su historia, pero no la acción solamente de actuar, sino también todo lo que Dios le había enseñado. Y ese es un problema que tenemos nosotros los católicos, que no conocemos el Antiguo Testamento, porque no sé por qué a alguien se le ocurrió la bendita idea, hace siglos atrás, que el Antiguo Testamento no se entendía. Entonces a todos por lo menos de mi generación, a todos los colegios nos dijeron, no lean el Antiguo Testamento, le vamos a dar un libro que se llama Historia Sagrada. Algunos tenían el libro de Historia Sagrada, ya. Bueno, entonces ahí aprendimos el tamaño de la piedra que le tiró David a Goliat, en fin, y toda una serie de cosas. Pero todo lo que no era historia no lo aprendimos nunca, que son los libros más interesantes del Antiguo Testamento, como los libros de los profetas, por ejemplo. Yo creo que nadie aquí ha leído el libro de Isaías, no sabe la que se pierden.
En cambio, todos hemos leído la historia de David y Goliat y la historia de Sansón botándole el templo y que le cortaron el pelo y todas esas cosas que no tienen ninguna importancia. No sé si ustedes saben, pero también en el Antiguo Testamento hay la colección de refranes más grande que se ha escrito. ¿Quién la conoce? Nadie. Libro de los Proverbios, libro de la Sabiduría, el libro de Ben Sirac, todos esos son refranes bellísimos. El único que conocemos que nos es histórica y que gracias a Dios, por lo menos en la misa sale, son los salmos. Eso sí que los conocemos. Pero la tradición, entonces, que va formando la Biblia es la tradición de la puesta por escrito de la revelación histórica de Dios. No es actos históricos en sí, eso no tiene ninguna importancia. Bien, esa es la que llama la tradición bíblica viva del pueblo de Dios. El amén, y ahí vamos a terminar con el lenguaje y vamos a hacer un pequeño final. El amén, nosotros tenemos la idea del amén que es así sea, totalmente equivocado. No es condicional, es una ratificación enfática que uno da fe. O sea, es como si fuera un notario. Lo más interesante, como dice el Señor de sí mismo en el libro del Apocalipsis. Así dice el amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Y dice algo. O sea, el Señor se autocalifica, yo soy el amén, yo soy el que certifico. Por lo tanto, cuando nosotros decimos amén después de una oración, y sobre todo como el Padre Nuestro, debemos tener mucho cuidado, porque nosotros estamos diciendo al Señor, me atrevo a pedir que tú perdones mis faltas, porque yo ya he perdonado las faltas de aquellos que me han ofendido. Amén. ¿Vale? Decir, doy por fe de eso, que yo ya he perdonado. Hay que tener cuidado. Bien, para terminar, el relato dramático de la Biblia. Y ahí, con esto cerramos. El gran dramaturgo español del siglo de oro, Lope de Vega, escribió que una buena obra de teatro dramática tenía que constar de 3 actos. En el primer acto se presentaban los personajes y sus circunstancias. En el segundo acto se desarrollaba la trama y los personajes actuaban y revelaban sus motivaciones para actuar, como lo hacían, y se desarrollaban las interacciones entre los diversos personajes. Esto hacía en el segundo acto que surgieran nudos y situaciones complejas que hacían que aparecieran diversas tensiones entre ellos y que acentuaban la curiosidad de la audiencia por conocer el desenlace de la trama. Y en el tercer acto ocurría el desenlace. Los nudos se desataban, las tensiones explotaban, los misterios se revelaban, y los que tenían que casarse se casaban y los que tenían que morirse se morían. La Biblia se persigue claramente esta misma estructura dramática que dice Lope de Vega. El primer acto es la Torá, la enseñanza de Moisés, o el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Se presentan los personajes principales. Dios, Yahvé, el único e increado que existe, existió y existirá eternamente. Se presenta su motivación para crear el universo, que lo hace de la nada, libremente, por su propia voluntad, porque es bueno. Se presenta la creación del ser humano, hecha por Dios libremente a su imagen y semejanza. Se presenta el origen del mal, fruto del mal uso de la libertad otorgada por Dios al ser humano y de la soberbia de éste para querer decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y se nos presenta también la reacción de Dios frente a esta situación, la promesa de un redentor o Mesías y la elección de un pueblo, los descendientes de Abraham, en el cual revelará progresiva y gratuitamente el misterio de su historia. Este es el primer acto. El segundo acto está formado por el resto de los textos del Antiguo Testamento ordenados cronológicamente, cosa que no ocurre, pero bueno.
Suponemos que lo ordenamos cronológicamente. En este acto se desarrolla la trama, se narra la interacción de Dios, Yahvé, con su pueblo, Israel, cómo les va revelando su misterio progresivamente a través de su historia. Se narra su tutela y ayuda en tiempos de crisis, así como las correcciones en tiempos de corrupción y apostasía. Se les enseña a rezar, libro de los Salmos, a relacionarse con él, con la naturaleza y con el prójimo, en los libros sapienciales, los proverbios, etc. Y se les orienta a través de los profetas que son sus mensajeros. Y finalmente, el tercer acto es el Nuevo Testamento. Es el desenlace de la revelación del misterio de Dios. La palabra de Dios se hace ser humano, por lo que Dios se revela tal cual es, sin necesidad de intermediarios como eran los profetas. Ya no hay nada que agregar a la trama. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No habrá otra revelación. De lo anterior se desprende la interdependencia de los dos testamentos. Jesús de Nazaret, el Mesías, vino a culminar la revelación del misterio de Dios y no a reemplazar lo revelado hasta esa fecha. Por ello, el Nuevo Testamento debe entenderse apoyándose en el Antiguo y el Antiguo Testamento debe entenderse como anuncio profético del Nuevo. Tarea para la casa. Y con eso termino. Todos ustedes conocen el Salmo 91. Salmo 91 es ese que dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, etc. Ya. No me traigan la tarea mía, háganla ustedes nomás. La primera, te van a responder a 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cuántos personajes hay ahí en el relato del Salmo? ¿Cuántos personajes hay en el relato del Salmo? Porque parece que hay más de uno. Uno que le dice a otro, y ese otro que habita al amparo del Altísimo, y que le dé un recadito al Señor, en nombre mío. O sea, ahí por lo menos se ven 2. ¿Están de acuerdo que se ven 2? Sí. El que habla primero, que le da el encargo al otro, que vive al lado del Señor, y que por favor le dé un recadito al Señor. Perfecto. Pueden ser más de 2, porque después más adelante hay un personaje que aparece hablando como yo. Bueno, véanlo ustedes. Segunda pregunta, y esa ya es más individual. ¿Con cuál de los personajes que ustedes han llegado a cuenta que existen en ese salmo se identifican? Porque seguramente alguno de ellos va a estar en una situación parecida a la que están ustedes, o parecida a una experiencia que tuvieron, o parecida a la vida pasada, qué sé yo. ¿Con cuál de ustedes se identifican? De ellos ustedes se identifican. Tercera pregunta. ¿Cuál es la solución que al final del Salmo se le da a ese personaje, por inspiración divina, el salmista le da a ese personaje a los problemas que tuvo? O sea, ¿cuál solución le da el Salmo, por inspiración divina, al que escribió el Salmo, a los problemas que tenía ese personaje con el cual ustedes se identificaron? ¿Me siguen? Porque si ustedes identifican eso, se van a dar cuenta que en ese salmo Dios les está hablando a ustedes. Porque esa solución que le dio al personaje con que ustedes se identificaron, quiere decir que hoy día Dios te la está dando a ti. ¿Me siguieron o no? Ya. Eso es lo que se llama leer la Biblia de acuerdo a la intención que existía en aquellos tiempos. Y eso, si ustedes adquieren la costumbre, bueno, uno debería hacerlo con cualquier lectura bíblica, pero las lecturas bíblicas muchas veces requieren conocer la historia de lo que se está hablando, como el caso de la carta a Filemón. En cambio, los salmos no tienen historia. Los salmos siempre se entienden, porque no tienen historia. Entonces, es muy recomendable que antes de ir a la misa del domingo, en los días anteriores, ustedes se metan en internet o vean en un misal cuál es el salmo que se va a leer el próximo domingo. Y hagan este ejercicio. Van a ver que les va a ir bien. Ya, esto es todo. Me comprometí a las 9, son 3 minutos para las 9. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, que pregunte.
Ni una pregunta. ¿Entendieron todo? No lo puedo creer. Ya, y si alguien quiere que yo le pase este mamotreto, que me mande un email o mande un WhatsApp y yo se lo mando.